Imaginemos por un momento a un soldado en un campo de batalla que está expuesto a un gas nervioso letal. Un escenario aterrador definitivamente. Sí, y por otro lado, pensemos en un paciente en la sala de recuperación de un quirófano a quien acaban de paralizarle los músculos para una cirugía mayor. A simple vista, estos dos escenarios, pues, no podrían ser más diferentes. Claro, son contextos opuestos. Pero la diferencia entre sobrevivir, asfixiarse o recuperarse totalmente en ambos casos depende de la manipulación de una sola enzima microscópica en el cuerpo humano. A ver, vamos a desempacar esto, porque las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa nos sumergen en una clase de fármacos que operan casi como una red de espionaje subatómico. Sí, los famosos inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa de estructura de amina cuaternaria. El nombre es larguísimo. Larguísimo y un poco intimidante. Pero nuestra misión en este análisis a fondo es desmitificar ese nombre. Queremos entender cómo una simple, pequeña carga eléctrica positiva en el diseño de una molécula dicta exactamente qué partes de nuestra fisiología se sanan y qué partes quedan, digamos, completamente aisladas de su efecto. Y al analizar los textos de farmacología que sustentan todo este tema, lo que resulta verdaderamente revelador no es la lista de efectos secundarios o de usos. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es el nivel de precisión con el que sabotean una maquinaria biológica ya de por sí perfecta. O sea, vamos a observar cómo interactúan estas moléculas a escala subatómica, porque entender ese mecanismo, esa transferencia de electrones y bloqueos espaciales, es lo que nos permite conectar la teoría química pura con las decisiones de vida o muerte en un hospital. Y esto es vital para quienes nos escuchan y siguen estos temas de cerca. O sea, la acetilcolina es el mensajero por excelencia en el sistema nervioso autónomo y en la unión neuromuscular. Exacto. Es el neurotransmisor que dice, muévete, contrae, respira. Claro, y a diferencia de otros mensajeros como la dopamina o la serotonina que pueden reabsorberse lentamente o modular nuestros estados de ánimo por horas, la acetilcolina maneja procesos mecánicos inmediatos. No hay tiempo para esperas. Para nada. Tiene que existir un interruptor de apagado que sea absolutamente instantáneo. Porque si esa señal no se apaga en fracciones de segundo, el músculo que recibe la orden se queda bloqueado, se queda en una contracción sostenida. Así que, antes de hablar de las medicinas que sabotean el sistema, creo que tenemos que desglosar la arquitectura de este interruptor. Me parece perfecto. Ese interruptor es la acetilcolinesterasa y, a nivel evolutivo, su diseño es un prodigio absoluto de la hidrólisis. Una máquina destructora. ¿Sí? Su único propósito en la vida es destruir la acetilcolina antes de que cause estragos por sobreestimulación. Y físicamente, esta enzima tiene la forma de una garganta profunda, una garganta extremadamente estrecha. ¿Qué tan estrecha? Porque los textos mencionan dimensiones muy específicas. Estamos hablando de unos 20 angstroms de longitud. Para ponerlo en perspectiva, es un túnel tan angosto que apenas permite que una molécula individual de acetilcolina se deslice hacia su interior. ¡Wow! Una por una. Exacto. Y el fondo de este abismo molecular está diseñado como una trampa perfecta. Tiene dos zonas operativas. Primero, un subsitio aniónico, que es como el piso magnético de la trampa. Ahí es donde entra el triptófano, ¿verdad? Así es. Un residuo de aminoácido clave, el triptófano 84. Este usa fuerzas electrostáticas para agarrar la carga de la acetilcolina y anclarla en la posición exacta. No la deja escapar. La inmoviliza por completo. Y una vez inmovilizada, entra en acción la segunda parte, el sitio catalítico, la verdadera guillotina de la enzima. Que es la famosa triada catalítica de la que hablan tanto los textos, formada por los residuos de serina 200, histidina 444 y glutamato 327. Yo al leer esto, la imagen mental que se me forma es la de una trituradora de papel de altísima velocidad y supertecnología. Es una excelente analogía, sí. O sea, imaginemos que el documento ultrasecreto es la acetilcolina. Se desliza por esa garganta milimétrica de la enzima. El triptófano lo sujeta firmemente por una esquina y, al instante, esa tríada de aminoácidos actúa como un juego de cuchillas químicas que corta el enlace éster de la molécula. Y boom, el mensaje se destruye para siempre. Exacto. Los restos son escupidos hacia afuera.
Y lo que hacen los medicamentos de los que hablamos hoy es básicamente atascar los engranajes de esa trituradora. Y hay que entender que esa eficiencia destructiva normal ocurre tan rápido que la enzima procesa miles de moléculas por segundo. Queda libre casi instantáneamente. Así que al introducir un inhibidor, un saboteador, en esa garganta, el documento secreto original, la acetilcolina, comienza a acumularse. Se empieza a apilar en el espacio sináptico. Exacto. Y la señal se vuelve exponencialmente más fuerte. Pero la verdadera genialidad de estos fármacos específicos no radica solo en que bloquean la enzima. Sino en dónde lo hacen. Exactamente. Radica en la estructura química que determina dónde se les permite hacer ese bloqueo. Su característica definitoria es la amina cuaternaria. Y aquí es donde la química se convierte en una cuestión de control de fronteras prácticamente, porque todos estos agentes, desde la neostigmina hasta el ambenorio, poseen un átomo de nitrógeno con una carga eléctrica positiva permanente. Esa carga lo cambia todo. Totalmente. La analogía del cadenero de un club nocturno ilustra esto a la perfección, pero con un pequeño giro. O sea, el guardia de seguridad de la discoteca no es el medicamento, sino la barrera hematoencefálica del cuerpo. Esa densa muralla de lípidos que protege nuestro cerebro de las toxinas. Esa misma. Y el fármaco es el cliente que intenta entrar al club usando un traje de luces de neón brillante y escandaloso que representaría esa carga eléctrica positiva. Como la barrera del cerebro es pura grasa, lípidos, y la carga positiva hace que la molécula ame el agua pero deteste la grasa, el cadenero simplemente le niega la entrada. No lo deja pasar, rebota directamente en la puerta del cerebro. Es una exclusión total. Sí, al tener esa estructura tan hidrofílica, su solubilidad en lípidos es prácticamente inexistente. Por lo tanto, a dosis terapéuticas, sus efectos son exclusivamente periféricos, se quedan en el resto del cuerpo. O sea que no alteran para nada el sistema nervioso central. Para nada. Quienes reciben estos tratamientos no experimentan pesadillas, ni alucinaciones, ni mejoras cognitivas, a diferencia de lo que ocurre con fármacos como el Dunepecilo para el Alzheimer. Que esos sí entran. Claro. Esos están diseñados específicamente sin esa carga permanente para que puedan atravesar la barrera lipídica del cerebro y actuar directamente en la memoria. Sin embargo, esa misma carga eléctrica que mantiene a nuestros saboteadores de hoy fuera del cerebro genera un obstáculo logístico monumental. Ah, claro, a la hora de administrarlos a un paciente. El problema de las pastillas, la absorción oral. Es un dolor de cabeza para los farmacólogos. Porque si detestan las membranas de lípidos, intentar que pasen desde el intestino hacia el torrente sanguíneo debe ser, una pesadilla. O sea, las células que recubren nuestro tracto digestivo también están hechas de grasa. Tienen una capa lipídica bicapa, ¿sí? Así que imagino que la molécula, con su carga positiva, actúa como un imán, adheriéndose al agua de los jugos gástricos e intestinales. Es incapaz de resbalar a través de las paredes celulares. Se queda atrapada en el tracto. Y eso explicaría que la biodisponibilidad de la neostigmina en pastillas leí que menor al 5%. Gran parte de lo que el paciente traga simplemente se pierde y se excreta, sin llegar jamás a la sangre. Así es. Por eso, cuando un médico receta estos medicamentos por vía oral, las dosis deben ser masivas. Hablamos de dosis a veces 30 veces mayores que la que se administraría por vía intravenosa. ¡30 veces! ¡Guau! Sí, todo esto simplemente para forzar estadísticamente a que una pequeñísima fracción logre cruzar hacia la sangre. Ahora, si nos detenemos a pensar en las implicaciones de que estos fármacos actúen solo en la periferia, se revela la inmensa magnitud de su poder. A ver, explícame eso. Porque si no entran al cerebro, uno pensaría que sus efectos son más limitados, ¿no? Podría parecer, pero si conectamos esto con el panorama general, el sistema nervioso periférico no maneja el pensamiento abstracto, pero controla toda la infraestructura crítica de la supervivencia. Ah, claro. Los órganos vitales. Exacto. Regula el marcapasos del corazón, el tono de los músculos que expanden los pulmones y la motilidad de todo el sistema digestivo. Lo que significa que al atascar las trituradoras enzimáticas solo en el cuerpo, desencadenamos una cascada de señales de emergencia en casi todas partes. Se vuelve un caos sistémico. O sea, el corazón recibe un bombardeo de acetilcolina y se ralentiza drásticamente, causando bradicardia. Los pulmones se contraen en un espasmo defensivo. Los intestinos se hiperactivan. Es
Es como tener acceso al cuarto de máquinas en el sótano que controla la plomería y la electricidad de todo el edificio. Muy buena forma de verlo. Saboteas todo eso sin necesidad de pisar nunca la oficina del director en el último piso, que sería el cerebro. Totalmente. Y dentro de ese cuarto de máquinas, es importante notar que no todos los saboteadores actúan con la misma velocidad ni usan el mismo método. La nomenclatura química, de hecho, funciona como un catálogo que revela su perfil de ataque. Las terminaciones de los nombres nos dan la pista, ¿verdad? Sí, la regla general es clara. El sufijo estigmina delata a los carbamatos, que son agentes con un mecanismo de acción muy particular. Mientras que terminaciones como onio o nio nos indican que estamos ante moléculas cuyo protagonismo absoluto es esa atracción eléctrica de la amina cuaternaria. Como el hidrofonio. Exactamente. El hidrofonio representa el ataque más rápido y fugaz. Al ser un inhibidor competitivo puro, entra en la garganta de la enzima, se une mediante atracción electrostática al triptófano en el subsitio aniónico. Bloquea la entrada. La bloquea temporalmente, sí, y luego se desprende en cuestión de 5 a 15 minutos. Es muy rápido. Aquí es donde se pone realmente interesante la química. O sea, si el hidrofonio es un saboteador táctico que simplemente mete el pie en la puerta por un par de minutos para causar un atasco rápido, los carbamatos son un juego totalmente distinto. Operan a otro nivel de complejidad. Fármacos como la niostigmina o la piridostigmina operan casi como un caballo de Troya. Cuando entran a la enzima intenta destruirlos utilizando sus cuchillas, pero al hacerlo, la trituradora se sabotea a sí misma. Cambian la cerradura de la puerta. Y el proceso químico detrás de esto tiene un nombre. Es la carbamilación. El fármaco actúa como un sustrato alternativo. Cuando la serina 200 intenta cortar la molécula, el carbamaco le transfiere un grupo químico voluminoso. Se lo pega directamente. Se lo pega. Y en lugar de quedar libre en microsegundos, la enzima se encuentra con su sitio activo recubierto por una estructura carbamilada que es tremendamente resistente al agua. Y el agua es lo que limpia el sistema. Exacto. La hidrólisis es ese lavado que limpia la enzima. Pero ahora se vuelve agónicamente lenta. Dependiendo de si es neoestigmina o piridostigmina, la enzima puede tardar desde media hora hasta 6 horas en lograr despojarse de este escudo y volver a funcionar. 6 horas es muchísimo tiempo a escala celular. Y además, la piridostigmina, al incorporar ese nitrógeno cargado dentro de un anillo de piridina, añade una capa extra de estabilidad molecular. Eso prolonga la acción de manera mucho más suave. Y luego tenemos a los pesos pesados de esta clase, los inhibidores biscuaternarios como el ambenionio. O sea, si su nombre indica que tiene 2 de estas estructuras cargadas unidas, yo deduzco que su afinidad por la enzima no es solo alta, sino brutal. Es una afinidad masiva, sí. Imaginemos un ancla de 2 puntas que encaja simultáneamente en 2 zonas magnéticas distintas dentro de ese estrecho túnel. Ese doble agarre debe generar lo que los textos llaman afinidad subnanomolar. Exacto, una fuerza de adhesión tan abrumadora que la enzima queda prácticamente inmovilizada durante un periodo súper prolongado. Y esta matemática del tiempo de unión, que está dictada puramente por la estructura geométrica y eléctrica, es lo que permite llevar esto desde el microscopio hasta las decisiones clínicas más críticas en un hospital, ¿no? Totalmente. Tomemos como ejemplo la miastenia gravis. Es una condición autoinmune devastadora, donde el propio cuerpo destruye sus receptores de acetilcolina. ¡Qué tragedia! El músculo ya no puede recibir el mensaje. Al quedar pocos receptores, la señal normal de movimiento se pierde en el vacío. Esto causa una debilidad paralizante. Y la estrategia médica aquí no es intentar crear más receptores, porque no se puede, sino inundar el espacio con tantas copias del mensaje químico que los pocos receptores que sobreviven no tengan más remedio que reaccionar. Los bombardeas con señal. Y para lograr esa inundación controlada a lo largo de todo el día, la piridosignina es el estándar de oro. Sí, por su liberación estable. Claro, esa liberación de varias horas que le da su anillo de piridina. O sea, nadie querría tratar una condición crónica con nedrofonio y tener que inyectarse cada 10 minutos. Sería inviable. Absurdo en la práctica clínica. Pero, basándome en lo que mencionaste de las reacciones, asumo que el ambenonio entra en juego cuando los pacientes desarrollan intolerancias a ciertos componentes de la pastilla, ¿verdad? Es un punto clave.
El ambenunio es fundamental como alternativa porque la piridostigmina frecuentemente se formula como bromuro de piridostigmina. Ah, tiene bromo. Sí, y en tratamientos crónicos que duran años, esa acumulación de bromo puede desencadenar bromismo. Es una toxicidad rara pero muy molesta. Causa erupciones cutáneas severas y síntomas neurológicos bastante atípicos. Ya veo. Y por otro lado, supongo que la naturaleza efímera del hidrofonio lo descarta para tratamiento, pero lo hace perfecto para diagnóstico. Es la herramienta diagnóstica perfecta, exacto. Si un médico sospecha miastenia al ver a un paciente con una caída severa de los párpados o debilidad facial, simplemente inyecta una dosis muy pequeña de hidrofonio. ¿Y qué pasa visualmente? Casi instantáneamente, la enzima se bloquea, la acetilcolina sube, el músculo se enciende y el párpado se levanta, como si nada hubiera pasado. ¡Guau! Magia farmacológica. Y como el enlace es electrostático y débil, el fármaco se lava rápida. En unos minutos desaparece, minimizando cualquier riesgo a largo plazo, en una simple prueba de consultorio. ¡Qué fascinante! Lo cual nos lleva a otro escenario de alta tensión, la sala de operaciones. Revertir la parálisis inducida por anestesia. Un uso clásico y crítico. Porque cuando los cirujanos necesitan relajar completamente los músculos de un paciente para operar, utilizan bloqueadores neuromusculares. Pero al terminar la cirugía, no pueden simplemente sentarse a esperar horas a que el paciente vuelva a respirar por sí mismo. Sería peligroso y poco práctico. Inyectan neostigmina para atascar la trituradora de la que hablábamos y despertar esos músculos de golpe. Pero, dado lo que explicamos de la periferia, si hacen esto, también van a bombardear el corazón con acetilcolina, causando esa bradicardia extrema que podría literal detener los latidos. Un paro cardíaco en la mesa de recuperación. Exacto. Por eso la literatura médica es inflexible en que la neostigmina postoperatoria siempre, sin excepción, debe ir acompañada de atropina. La atropina protege el ritmo cardíaco de ese bombardeo. Es una previsión de efectos secundarios absolutamente vital. Pero el contexto de uso quizás más radical de esta manipulación temporal nos lleva lejos del ambiente controlado de un hospital. Nos lleva directamente al campo de batalla. Así es. La piridostigmina tiene una aprobación militar única como profilaxis, o sea, como prevención, frente a ataques con gases nerviosos, particularmente el gas Soman. ¿Y cómo funciona un gas nervioso a nivel molecular? Estos gases actúan sobre la mismísima acetilcolinesterasa, pero en lugar de ponerle un candado temporal, que luego se abre, se unen al sitio activo y sufren un proceso químico espantoso llamado envejecimiento. Suena irreversible. Lo es. En cuestión de minutos, pierden una cadena lateral, soldando un enlace covalente irreversible. Básicamente la enzima queda permanentemente muerta. El músculo se paraliza para siempre y la persona se asfixia. Así que la lógica detrás de usar piridostigmina como escudo químico antes del ataque es brillante y a la vez súper contraintuitiva. Es pura estrategia militar biológica. O sea, los soldados toman el fármaco horas antes de una posible exposición. La piridostigmina carbamila, digamos, un 30% de sus propias enzimas, bloqueándolas temporalmente. Las esconde bajo llave. Exacto. Si ocurre el ataque con el gas Soman, el gas nervioso destruye todas las enzimas que están libres en el cuerpo, pero no puede tocar ni afectar a ese 30% que está escondido y protegido bajo la cerradura temporal de nuestro fármaco. Y una vez que el gas letal se disipa del sistema, las enzimas protegidas se liberan de su inhibidor reversible, se lavan y vuelven a la vida, dándole al soldado el porcentaje mínimo de función pulmonar necesaria para no asfixiarse y morir. es un secuestro estratégico para preservar la funcionalidad a costa de un porcentaje del sistema. Muestra cómo entender a fondo la diferencia entre un enlace covalente y uno reversible puede dictar protocolos militares de naciones enteras. Impresionante. Aunque esto me demuestra lo intrusivo que puede ser alterar este delicado equilibrio bioquímico, y me hace cuestionar un escenario clínico bastante complejo que las fuentes mencionan de pasada. A ver, dime. ¿Qué ocurre con una paciente de miastenia gravis que está embarazada? Hemos establecido que estos fármacos bloquean las enzimas en todo el cuerpo, causan espasmos, hiperactivan órganos. Si la paciente está bajo tratamiento constante, esta acumulación de químicos hiperactivos ¿no representa un peligro crítico para la formación y el desarrollo del bebé?
Es una preocupación muy lógica, y el riesgo clínico es innegable. Pero la respuesta sobre por qué no es una sentencia automática para el feto reside, curiosamente, de nuevo en nuestra amiga la amina cuaternaria. La carga positiva. ¿Acaso también hay un cadenero en la placenta? Exactamente. La barrera placentaria opera bajo los mismos principios lipídicos que la barrera del cerebro. Es pura grasa. Así que esa carga eléctrica positiva que impide que el fármaco entre a la mente materna también se convierte en un ancla pesada que le prohíbe cruzar libremente la placenta. ¡Ah, qué alivio bioquímico! La exposición del feto a la molécula es mínima. De hecho, estructuralmente no son teratogénicos, o sea, no alteran la formación de los órganos del bebé de ninguna manera. El peligro real, sorprendentemente, no radica en el feto directamente, sino en la reacción periférica del propio cuerpo de la madre. Entiendo. O sea, la amenaza es mecánica, no formativa. Si a la madre se le administra una dosis intravenosa alta, digamos, especialmente en las etapas finales del embarazo, esa tormenta sistémica de acetilcolina va a estimular el útero, que al final de cuentas es un músculo liso enorme. Es un músculo muy sensible a estas señales, sí. Claro, y la sobreestimulación causa irritabilidad uterina aguda, lo que podría desencadenar contracciones violentas y provocar un parto prematuro. Ese riesgo es la prueba latente de cuán poderosa es la alteración de este equilibrio. Es una línea muy delgada. Y cuando ese equilibrio se rompe por completo y la dosis cruza la línea hacia el exceso, dejamos de hablar de medicina y entramos sin escalas al territorio del veneno puro. Y en la práctica clínica neurológica, diferenciar entre la falta de medicina y el exceso del mismo fármaco es probablemente uno de los mayores desafíos diagnósticos que existen. ¿Por qué es tan difícil ver la diferencia? Porque imagina un paciente con miastenia gravis que desarrolla una debilidad paralizante repentina. No puede moverse, no puede respirar. Podría estar experimentando una crisis miasténica, que es por falta de inhibidor. O una crisis colinérgica provocada por una sobredosis del inhibidor. O sea, falta de medicina versus sobredosis, ¿se ven igual? Visualmente, el colapso motor es idéntico. Es parálisis flácido, pero la crisis colinérgica ocurre por un bloqueo por despolarización. El mecanismo de ese bloqueo por despolarización es fascinante. A mí me gusta imaginar a la acetilcolina no solo como un mensajero, sino como un comandante de escuadrón que le grita a un músculo a través de un megáfono: «Contráete». Buena analogía. Y en un estado normal, el músculo escucha, se contrae y luego necesita una fracción de segundo de silencio eléctrico para poder escuchar la siguiente orden. Ese silencio es la repolarización, ¿no? Exacto. Pero en una crisis colinérgica, la trituradora de enzimas está completamente inutilizada por la sobredosis. Así que el espacio está abarrotado de miles de comandantes gritando al mismo tiempo con megáfonos sin pausa alguna. La membrana muscular se satura de sodio, pierde su gradiente eléctrico y se queda literalmente sorda. Es incapaz de reiniciarse. Y el músculo, paradójicamente sometido a la máxima estimulación posible, simplemente se rinde y queda flácido y paralizado. Esa parálisis inducida por sobreestimulación brutal es el bloqueo despolarizante. ¿Y qué hace el médico de urgencias frente a un paciente colapsado si no sabe cuál de las dos crisis es? El neurólogo recurre de nuevo al test de hidrofonio del que hablamos antes. 2 miligramos intravenosos para discernir la causa. Es como echarle leña al fuego controladamente a ver qué pasa. Literalmente. Si al inyectar este inhibidor de acción ultracorta, la fuerza del paciente mejora transitoriamente y abre los ojos, se confirma la crisis miasténica. Sus receptores estaban hambrientos de señal. Faltaba medicina. Pero, ¿y si es por exceso? Si al administrarlo la situación empeora rápidamente o se desatan fasciculaciones, que son esos temblores erráticos espantosos debajo de la piel, se confirma la crisis colinérgica. Y ahí es imperativo detener toda la medicación de inmediato. Porque si no lo haces, la cascada fisiológica converge fatalmente en el sistema respiratorio. La literatura que revisamos subraya, y esto me impactó mucho, que la muerte por crisis colinérgica no es un fallo cardíaco primario. Es una asfixia implacable, caracterizada por lo que llaman la tríada fatal. Una tríada que golpea los pulmones en 3 frentes mecánicos y químicos simultáneos. Y el primer impacto es directo sobre el diafragma, el motor físico que nos hace respirar. Al sufrir ese bloqueo por despolarización del que hablabas, se paraliza por completo y la persona pierde la capacidad mecánica de inflar los pulmones. El segundo golpe ataca la infraestructura de las vías,
El exceso masivo de acetilcolina en los receptores desencadena un broncoespasmo severo, constriñendo violentamente los conductos de aire. El aire no puede pasar. Pero el tercer factor, la broncorrea masiva, creo que es el más insidioso. Ahí la fisiología se vuelve genuinamente aterradora. Es ahogarse desde adentro. Literalmente. O sea, las glándulas secretoras que recubren todas nuestras vías respiratorias están controladas por el sistema parasimpático. Al recibir esta orden ininterrumpida de producir fluidos, empiezan a segregar cantidades industriales de moco directamente hacia los alvéolos. Mientras el diafragma falla y los tubos se cierran, los pulmones se inundan. Es un ahogamiento autoinfligido provocado por una simple señal bioquímica fuera de control. Y este colapso en cadena subraya la extrema sensibilidad de los tratamientos frente a la salud general del paciente. Particularmente me llamó la atención el papel de la función renal. Es el eslabón débil de la cadena, sí. Hemos establecido que estas moléculas, por su carga positiva, son altamente hidrofílicas, rechazan las grasas a toda costa. Lo que significa que el hígado, que procesa la mayoría de las toxinas del cuerpo, casi ni las toca. Pasan de largo. Entre el 70 y el 80% de la neostigmina o piridostigmina viaja intacta por la sangre hasta llegar a los riñones. Ahí es filtrada cruda y excretada por la orina. Lo cual convierte al riñón en el único y verdadero guardián de la seguridad del paciente. Las matemáticas aquí son implacables. O sea, si un especialista receta una pastilla asumiendo que tiene una vida media de 80 minutos, se espera que el riñón limpie el cuerpo antes de la próxima dosis. Sufre de fallo renal, crónico o agudo. Los filtros están obstruidos. La vida media del fármaco se dispara. Pasa de 80 a más de 180 minutos o incluso más horas. Con cada dosis secuencial que el paciente traga, la medicina que no fue eliminada se acumula y se acumula en la sangre. Y lo empuja, de manera lenta y silenciosa, directo a la crisis colinérgica y a la tríada fatal que acabamos de describir. Y no porque el médico haya recetado una sobredosis gigante en papel, sino porque la incapacidad mecánica del riñón para deshacerse del líquido convirtió una dosis terapéutica normal en un veneno acumulativo. Y esto nos obliga a mirar factores de fondo que a menudo la gente pasa por alto. Por ejemplo, si a esto le sumamos ciertos antibióticos comunes como los aminoglucósidos, que resulta que tienen propiedades bloqueadoras propias, o usamos pastillas para la presión arterial como los betabloqueantes, estamos añadiendo gasolina a un sistema que ya opera al borde del colapso cardiorrespiratorio. El contexto interno del cuerpo dictamina si la estructura molecular de la droga actuará como una aliada que te salva la vida o como tu verdugo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto al evaluar el panorama completo de las fuentes de hoy? Yo creo que el aprendizaje profundo no reside en memorizar los números de los aminoácidos en la enzima, ni los minutos exactos de una vida media. No, eso es solo el vehículo. Radica en comprender cómo la morfología más íntima de una sustancia, el hecho inamovible de que tenga un átomo de nitrógeno con una carga positiva, forja por completo su identidad en el mundo real. Esa carga es el escudo que asegura que la droga rebote en la barrera de nuestro cerebro, manteniendo nuestra mente y conciencia intactas mientras el cuerpo libra una guerra total. Es la misma carga que determina la agonía de absorber la pastilla en el intestino y la dependencia vital de que los riñones funcionen bien. Exacto. Es esa forma de anclarse temporalmente o de carbaminar la cerradura lo que decide si la acción va a durar los minutos precisos de un test diagnóstico o las horas de alivio que permiten a alguien con miastenia gravis caminar o respirar. Al final, manipular nuestra propia biología tiene un rigor físico absoluto. Donde la comprensión exacta del mecanismo atómico es lo único que nos separa del caos fisiológico total. Y quisiera dejar sobre la mesa una última reflexión derivada de esto para quienes nos escuchan. Adelante, te escuchamos. Hoy hemos explorado profundamente los inhibidores reversibles. Hemos visto cómo la química nos otorga la capacidad de hackear el sistema nervioso poniendo un candado que, eventualmente, el cuerpo logra abrir. Pero esta precisión milimétrica nos enfrenta a un escenario mucho más sombrío. ¿Qué sucede cuando la ciencia decide intencionalmente cruzar el límite hacia la inhibición irreversible? ¡Wow! Si el reemplazo de un simple y diminuto grupo químico,
puede transformar una terapia que le devuelve el movimiento a un paciente en un cerrojo covalente que destruye la enzima para siempre, nos damos cuenta de que el verdadero poder de esta arquitectura molecular es totalmente neutral. La línea que separa a un agente sanador invaluable en un quirófano del terror absoluto de los compuestos empleados como armas químicas de destrucción masiva no es moral, es estrictamente atómica. ¡Qué fuerte! Es una perspectiva mecánica que definitivamente cambia el peso de cómo leemos y comprendemos esos nombres largos y complejos impresos en las cajas de medicina. Ha sido una inmersión sumamente intensa, partiendo desde una solitaria carga eléctrica hasta comprender cómo gobierna el control total de nuestra respiración, el corazón y el movimiento. Ha sido fascinante desmenuzarlo paso a paso. Totalmente. Ojalá que después de desempacar todo esto, la audiencia pueda ver las detonadoras enzimáticas de nuestra biología no como una jerga médica intimidante, sino como la impresionante ingeniería que nos mantiene con vida cada segundo. Hasta la próxima inversión.